Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Conversaremos acerca del derecho procesal agrario. El derecho procesal agrario, tanto como el derecho agrario, son derechos sociales que nuestra Constitución garantiza como derechos fundamentales. Así lo establece en su artículo 27. Esto es porque la propia Constitución y los derechos agrarios que regula son producto del movimiento armado revolucionario que se gestó de 1910 a 1917. Movimiento revolucionario que, como se sabe, fue predominantemente campesino. Y sus principales reclamos fueron el reparto agrario, la dotación de tierras a los campesinos para su propio sostenimiento y para el desarrollo mismo de la nación, puesto que nuestro país, desde la época de la conquista española y hasta 1917, fue un país predominantemente agrícola, de manera que la población campesina fue la principal promotora e impulsora de los derechos sociales de los campesinos en la Constitución. Los campesinos en México, en este periodo del que estamos hablando, este largo periodo del que estamos hablando, de 1521 hasta 1917, vivieron en condiciones deplorables. Al llegar los españoles, las tierras de los indios les fueron arrebatadas. Los indios fueron despojados de sus tierras de cultivo y fueron hacinados en tierras a las que se dio el nombre de resguardos, que harían las veces de las reservaciones indias norteamericanas. La corona española ordenó que se dotara de esas tierras de resguardos a los indígenas y se les permitiera en ellas cultivar y aprovechar sus frutos de manera colectiva. Se ordenó que esos resguardos fueran inalienables, es decir, que los españoles, los conquistadores y colonos no podían apropiarse de ellas. Sin embargo, también de los resguardos, los indígenas fueron despojados. Así, a lo largo de los años, durante la época colonial, pues los campesinos fueron poco a poco despojados de sus tierras de cultivo y de sus lugares de habitación, hasta ya entrada la Reforma a mediados del siglo XIX. Esta situación seguía lacerando la economía y las condiciones de vida de los campesinos y especialmente de los indígenas. En 1856, Ponciano Arriaga,
uno de los constituyentes de la Constitución de 1857, escribió denunciando esta amarga situación que padecían los mexicanos. Ponciano Arriaga describió que la mayor parte del territorio nacional estaba repartido en unos cuantos latifundios de grandes extensiones, algunos de ellos tan grandes como extensión tenían algunos de los países europeos. Denunció el sistema de peonaje al que estaban sometidos los campesinos. Denunció la prisión por deudas. Denunció las tiendas de raya en las que el latifundista vendía los productos, los bienes de vida que necesitaban los trabajadores, los peones acasillados, al precio que el latifundista deseaba, y con ello podía obligar al campesino a adquirir deudas, y de ahí pues la prisión. Denunció también que los jueces eran sirvientes de los latifundistas y las cárceles, los ejércitos, las policías, propiedad de los latifundistas. Así es que Ponciano Arriaga fue el primero en proponer el reparto de la tierra para los campesinos y la supresión de los latifundios. Su propuesta no llegó a formar parte de la Constitución de 1857, puesto que la Constitución de 1857 fue una constitución liberal y no recogió ningún derecho social en su contenido. Así que el derecho agrario se redujo al derecho común y el derecho procesal agrario se limitó al derecho procesal común y más aún administrativo, puesto que los conflictos sobre tierras, límites de tierras y su aprovechamiento era resuelto por las autoridades políticas del Estado. Sin embargo, los principales postulados del voto particular de Ponciano Arriaga de 1856 son de derecho sustantivo agrario. Esta situación económica, política y jurídica en el campo mexicano continuó de 1857 hasta 1917. Y la primera ley que recogió tanto esta denuncia de Ponciano Arriaga como su propuesta de reforma agraria, es decir, de reparto de las tierras para los campesinos que la necesitaban para laborar, la recogió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 de Venustiano Carranza. En sus antecedentes o consideraciones dice lo siguiente: según se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a que, careciendo ellos
conforme al artículo 27 de la Constitución Federal de 1857, de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, se les hacía carecer también de personalidad jurídica para defender sus derechos. Y por otra parte, resultaba enteramente ilusoria la protección que la ley de terrenos baldíos vigente quiso otorgarles al facultar a los síndicos de los ayuntamientos de las municipalidades para reclamar y defender los bienes comunales en las cuestiones en que esos bienes se confundiesen con los baldíos, ya que por regla general los síndicos nunca se ocuparon de cumplir esa misión, tanto porque les faltaba interés que los excitase a obrar, como porque los jefes políticos y los gobernadores de los estados estuvieron casi siempre interesados en que se consumasen las expoliaciones de los terrenos de que se trata. Está hablando la Constitución, esta ley agraria de 1915 está hablando de la situación existente para los campesinos durante el Porfiriato. Y he leído una consideración que tiene que ver directamente con el derecho procesal agrario. Las consideraciones de esta ley continúan e insiste en que la falta de personalidad jurídica de las comunidades agrarias limita su acceso a la justicia. Y luego propone el reparto de las tierras a los campesinos. Y dice que el modo de proveer a esa necesidad no puede ser otro que el de facultar a las autoridades militares superiores que operen en cada lugar para que, efectuando las expropiaciones que fueren indispensables, den tierras suficientes a los pueblos que carecían de ellas, realizando de esta manera uno de los grandes principios inscritos en el programa de la Revolución y estableciendo una de las primeras bases sobre que debe apoyarse la reorganización del país. Después, algunas de sus estipulaciones se refieren precisamente a la supresión de los latifundios y al reparto agrario. Estos artículos, estas disposiciones de la ley agraria no se elevaron a rango constitucional, sino la ley. Es decir, en 1917 el Congreso Constituyente solo estableció que la ley agraria de 1915 será vigente en materia agraria. Pues bien, el Constituyente de 1917 estableció como principio fundamental del derecho agrario que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Hasta aquí lo que nos interesa. Esto corresponde al derecho sustantivo agrario. Ahora, en este mismo párrafo
del artículo 27 constitucional original de 1917 establece: con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios. Se dictarán las medidas necesarias. Y establece al final de este artículo 27 que durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, conforme a las bases siguientes. En cada estado y territorio se fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser dueño un solo individuo. El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en un plazo perentorio. Si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará este a cabo por el gobierno local mediante la expropiación. Así tenemos ya en 1917 el primer bosquejo de los derechos sociales en materia agraria y en materia del derecho procesal agrario. Fue hasta 1934 que se reformó nuestra Constitución y el artículo 27 constitucional recogió, ahora sí, los principales postulados o exigencias de la Ley Agraria de 1915. La restitución de tierras y aguas, la dotación, ampliación y creación de nuevos centros de población agrícola, la desaparición de los latifundios, el establecimiento de la pequeña propiedad y la institución de autoridades agrarias. La justicia agraria se encomendó al Poder Ejecutivo. La fracción 11 del artículo 27 de 1934 estableció lo siguiente: para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo y de las leyes reglamentarias que se expidan, se crean una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución, la Secretaría de la Reforma Agraria. Un cuerpo consultivo compuesto de 5 personas que serán designadas por el Presidente de la República y que tendrá las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen. Una comisión mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, de los gobiernos locales y de un representante de los campesinos, cuya designación se hará en los términos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada estado, territorio y distrito federal. Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población. Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean ejidos. Fracción 12. Las solicitudes de restitución o dotación de tierras y aguas se presentarán en los estados y territorios directamente ante los gobernadores. Cabe decir que el texto de la Ley Agraria de 1915 hacía ver que uno de los más graves problemas de las comunidades agrarias, como las comunidades propiamente dichas y los ejidos, era que carecían de personalidad jurídica, pues el texto constitucional del 34 tampoco los dotó de esa personalidad jurídica. Y la justicia agraria, sometida a la burocracia administrativa del Estado, pues fracasó. .
se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros, para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, y otorgar el uso de sus tierras, y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcela, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. En sí, esta reforma constitucional prevé la introducción de condiciones para mejorar la justicia agraria y hacerla expedita. Protege la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Atiende el problema del rezago agrario y de la inequidad en el campo. La justicia agraria la encomienda al Poder Judicial de la Federación por primera vez. De manera que, en 1992, con esta reforma, nacen los tribunales agrarios. También con ella nace la ley agraria actualmente vigente. Y también se crea la Procuraduría Agraria. Con esta reforma constitucional de 1992 se instituye el debido proceso en materia agraria, que solo hasta ese momento se hace acorde al artículo 14 constitucional. Establece con esta reforma los lineamientos fundamentales del procedimiento. Determina las garantías del ciudadano frente al poder político y provee la igualdad entre las partes. La ley agraria vigente tiene su origen en la Reforma Constitucional de 1992. La ley agraria es la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, tanto en derecho sustantivo como en derecho adjetivo o procesal. Ambos aspectos del derecho los encontramos en un mismo código, es decir, en la misma ley agraria encontramos tanto los derechos sustantivos como los derechos procesales para el acceso a la justicia. Es el capítulo 10 de la ley agraria la que regula el procedimiento de acceso a la justicia. Expone
esta regulación en 6 capítulos, el primero de los cuales es el de disposiciones preliminares, luego los emplazamientos, el juicio agrario, la ejecución de las sentencias, las disposiciones generales y finalmente prevé los recursos de revisión. Como era de esperarse, la ley agraria en sus artículos transitorios determinó que los procedimientos agrarios que estaban sin concluir al momento de decretarse la ley agraria, pues se debían resolver de acuerdo a la ley de reforma agraria anterior. Solo que quienes iban a resolver, los que resolverían ya todos esos trámites rezagados, ya no sería el Poder Ejecutivo, sino el Tribunal Superior Agrario. La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, nacida también en virtud de la Reforma Constitucional de 1992, organiza y estructura los nuevos tribunales para el ejercicio de una justicia agraria pronta y expedita. Esta ley suprime la justicia mixta, que era mixta porque la justicia la realizaba el Poder Ejecutivo, es decir, era administrativa, pero con funciones jurisdiccionales. Por eso se llama justicia mixta. Fue suprimida al nacer los tribunales agrarios que pertenecen al Poder Judicial. Establece reglas claras para la solución de controversias y otorga seguridad jurídica a los campesinos, ejidatarios, comuneros y comunidades indígenas. En 1993 se realizó una nueva reforma que hizo algunos ajustes a la ley orgánica de los tribunales agrarios, también a la ley agraria, precisó las funciones de la Procuraduría Agraria para proteger los derechos de los campesinos que presentaban sus demandas. También se reglamentó el procedimiento de reversión de las expropiaciones que finalmente no se habían efectuado, entre otras reformas. La reglamentación de las leyes es una facultad del Poder Ejecutivo de la Unión, en virtud del artículo 89, fracción primera de nuestra Constitución, que obliga al Ejecutivo a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. De esta naturaleza son los reglamentos, el interior de la Procuraduría Agraria, el del Registro Agrario Nacional y el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En cuanto al reglamento que regula a los tribunales agrarios, este reglamento fue expedido por el Tribunal Superior Agrario. La ordenación administrativa es de contenido administrativo, como su nombre lo indica, y no jurisdiccional. Entre los ordenamientos de esta naturaleza tenemos las circulares, los acuerdos,
los manuales de organización, los manuales de procedimientos. Establecen ordenamientos vinculantes para los empleados o servidores públicos que trabajan para las diferentes dependencias, pero no establecen obligaciones vinculantes para los ciudadanos particulares. Es el artículo 8 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios el que faculta al Tribunal Superior a expedir este tipo de ordenamientos. El artículo 11 de esta misma ley obliga al presidente del Tribunal Superior a expedir esta clase de ordenamientos para la adecuada organización y funcionamiento de los tribunales. La jurisprudencia es otra de las fuentes normativas del derecho agrario. La jurisprudencia es una serie de criterios que unifican el sentido de las normas, de la justicia y la seguridad jurídica. Se establece por reiteración. Jurisprudencia establece la interpretación de las normas, no crea normas. Inicialmente, el Tribunal Superior Agrario no tenía la facultad de crear jurisprudencia, pero puede hacerlo ahora gracias a la reforma de 1993. La costumbre es otra de las fuentes del derecho y específicamente es una de las fuentes del derecho agrario mexicano. Nuestra Constitución en su artículo 2 establece en su apartado A: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, fracción 8, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Esto es importante porque la costumbre no puede derogar la Constitución. Al contrario, solo es normativa si está conforme con la Constitución y los derechos fundamentales. También la ley agraria reglamenta el uso de la costumbre como una fuente jurídica. En su artículo 164, fracción primera, establece: los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan, mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. Ahora bien, la costumbre, para ser considerada una fuente normativa, debe cumplir dos requisitos. Debe constituir, en primer lugar, la inveterata consuetudo, es decir, debe constituir un acto repetido, continuo, constante, prolongado y antiguo. En segundo lugar, la opinio iuris seu
necessitatis. La opinión convierte lo normal en normativo, es decir, debe existir la opinión de que un acto es norma por ser costumbre. La solución de litigios también crea determinada clase de normas, tales como los contratos, los testamentos y las sentencias. Por supuesto que se distinguen de las leyes en lo siguiente. Las leyes son ordenamientos generales y abstractos. En cambio, los convenios, testamentos y sentencias son particulares y concretos, pero al fin y al cabo son normativos y hay que cumplirlos. Es por eso que también son fuente del derecho, y en especial fuente del derecho agrario. La doctrina no es fuente del derecho agrario, pero es fuente de consulta de los jueces, de los litigantes y de los funcionarios públicos encargados de la administración de los asuntos agrarios. En este sentido, la doctrina es una fuente normativa mediata. En cuanto a la equidad es un principio general del derecho, regulado por el artículo 14 constitucional. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y, a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Hasta aquí hemos estudiado las fuentes del derecho agrario, pero también hemos estudiado su normatividad, con arreglo al principio de la jerarquía de las leyes, principio que establece a la Constitución como la ley suprema, y por debajo de ella, y con arreglo a ella, las leyes reglamentarias. En este caso, la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios. Luego, la reglamentación y ordenamientos. La jurisprudencia, la costumbre, la solución de litigios, la doctrina y la equidad. Pues bien, espero que esta clase te haya sido útil. Hemos llegado al final. Mientras tanto, pásala chido.